concepto fundamental, ¿no? Hoy en día ya es una disfunción orgánica. Entonces, cuando solamente se utilizaba el criterio de respuesta inflamatoria sistémica, cometíamos ese error. Entonces llegamos a decir, oye, sí, ¿un paciente con faringitis puede estar séptico? Sí, de acuerdo a la definición de respuesta inflamatoria sistémica, sí, ¿no es cierto? Yo puedo tener una faringitis y tener fiebre mayor de 38,5, ¿no? Mayor de 38, puedo tener taquicardia, ¿sí o no? Y de repente me toman el hemograma y tomo 16.000 leucocitos. Más de una vez les va a pasar. ¿Ustedes dirían que ese paciente está séptico? No, tiene una respuesta inflamatoria, pero no está séptico. Entonces, cuando se acuñó el concepto de sepsis, la idea de respuesta inflamatoria sistémica era poder captar rápidamente pacientes que podían ponerse graves. Entonces, la definición de sepsis hoy en día no pasa solamente por respuesta inflamatoria sistémica, sino que el paciente tenga una disfunción orgánica potencialmente mortal. Entonces, yo no puedo hacer, por más febril, taquicárdico que pueda estar, a raíz de un dolor de garganta o una faringitis no estoy séptico. Porque no hay manera de que con una faringitis yo haga una disfunción potencialmente mortal. Entonces el concepto es fundamental. Entonces, ¿qué cosa es la sepsis? Es una disfunción orgánica por una mala respuesta, una respuesta desregulada a la infección. Entonces, en la infección sistémica, la respuesta se desregula y comienza a haber daño a nivel de diferentes órganos. La detección del daño hoy en día es fundamental. ¿Qué cosas se utilizan? Los criterios de SOFA, ¿no? Y existe también el criterio rápido, que es el Quick SOFA. Entonces, fundamentalmente pasamos por disfunción. La disfunción es básicamente un aumento de la puntuación en un SOFA mayor o igual a 2. ¿Y qué cosa es el SOFA? El SOFA es un score de daño orgánico, o sea, de ahí viene el nombre de SOFA, score de daño orgánico, donde uno lo que ve es, le va a una puntuación de acuerdo a la necesidad de oxígeno, a la elevación de la creatinina, al score de Glasgow, que ustedes conocen muy bien, que va, ¿no?, de 3 a 15, al recuento de plaquetas, a la bilirrubina que se puede ir incrementando en estos pacientes y a el nivel de la presión siastólica que puede ir cayendo en el paciente. Entonces, ese es el criterio fundamental para decir. Entonces, hoy en día, sepsis no solamente es un paciente infectado con respuesta inflamatoria sistémica. O sea, la respuesta inflamatoria sistémica es importante. Por acá la tengo, ahí está. Entonces, esto es importante y esto es básico. Bonnet, acuérdense, por lo menos hay que acordarse del que cambió la historia de la medicina. Bonnet en el año 92 acuñó este concepto, pero él mismo lo dice. El concepto de respuesta inflamatoria sistémica se basa en poder detectar pacientes con infecciones severas, no con infecciones localizadas. Bonnet ha venido varias veces al país y es un tipo que se puso a pensar y dijo, hasta el año 92, decir que un paciente estaba en septicemia, como se decía en esa época, era un criterio de experto. Y era así, ¿eh? Yo cuando hice internado, yo decía, si el paciente está séptico o está en septicemia, y entonces mi asistente me dice, no, está loco. Todavía no está en septicemia, entonces no había un criterio unificado. Y entonces uno se basaba, tenía que venir el experto y decir, no, sí es. Y cuando decía que sí es, ya se estaba muriendo. Entonces ya muy tardío. Entonces Bonnet lo que hizo fundamentalmente fue acuñar este sistema para poder hacer una detección precoz. ¿Cuándo descubre que un paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica? Cuando tiene una temperatura mayor de 38 o menor de 36, o sea, cuando tienes una alteración de la temperatura asociada a una frecuencia cardíaca mayor de 90, a una frecuencia respiratoria mayor de 20 o un PCO2 con alcalosis respiratoria. Acuérdense que eso también es sinónimo de tener una taquimia menos de 32, o cuando tienes una alteración del hemograma mayor de 12.000 o menor de 4.000. Y entonces eso te hace sospechar de respuesta inflamatoria sistémica. Pero hoy en día, para decir que el paciente está séptico, tienes que aplicar el SOFA o por lo menos aplicar el Quick SOFA. ¿Qué cosa es el Quick SOFA? Es un resumen del SOFA que te va
hacer sospechar rápido que el paciente está haciendo daño orgánico múltiple. Entonces, este es el score de SOFA, ¿no? Respiración, y acuérdense que siempre el PAFI es fundamental, ¿no? Acuérdense que cuando es un PAFI normal, un PAFI normal generalmente es mayor de 400, normal, mayor de 450, o sea, 100 sobre 0,21, entonces uno tiene eso, ¿no? Las plaquetas, la bilirrubina, la presión arterial media, incluso ya con uso no de aminos vasoactivas, el escala-Glago y la creatinina, incluso ¿no? Al final también la disminución del gasto urinario es importante. Pero el Quick SOFA, ¿no? El Quick SOFA ya es para que uno pueda, eso por lo menos, esto sí es materia de pregunta clásica, ¿no? La frecuencia mayor de 22, ¿no? La alteración del estatus mental y una presión sistólica menor de 100 ya te hace sospechar que el paciente está entrando en daño orgánico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llama el Quick SOFA. Entonces, el SOFA se tiene que aplicar hoy en día, sí o sí. Pero ¿cómo sospechas que el paciente ya está entrando en esa necesidad? Aplicando estos criterios sencillos. Más de 22 de frecuencia respiratoria, alteración del estatus y una presión menor de 100. Y entonces ya el shock séptico se refiere a una hipotensión inducida por sepsis que no responde a la reanimación. ¿Cuál es el manejo fundamental de estos pacientes? Entonces el shock séptico, como decíamos, ya la hipotensión sostenida, y importante es el lactato. Ojo chicos, que hay una cosa que es importantísima en sepsis: monitoreo del lactato. Y hoy en día es facilísimo. O sea, al paciente ustedes sáquenle todos los AGA que sean necesarios. Y eso lo hemos visto cuando hacíamos clínica, ¿sí o no? Con mis alumnos decían, sácale un AGA ahorita, sácale 2 horas después. ¿Por qué? Porque ya lo estabas hidratando. Si tú tienes una hidratación efectiva en un paciente, el lactato debe disminuir. Y eso es un parámetro de respuesta de tratamiento, y es inmediato, ¿eh? En las primeras 2 horas el lactato debe disminuir si ha habido una hidratación efectiva. Entonces el lactato es fundamental. Entonces el paciente hace hipotensión por vasodilatación. ¿Por qué hace este tipo de caída de la presión? Si yo tengo un shock, miren, una cosa sencilla nomás, ¿eh? Si yo tengo un paciente con shock distributivo, o sea, el séptico es un distributivo, ¿no? Yo voy a mirar su presión venosa central, su PVC. Voy a mirar su gasto cardíaco y voy a mirar, ¿qué más? Su resistencia vascular periférica. Entonces, el distributivo, ¿por qué hace shock? O sea, el paciente séptico, ¿por qué hace shock? Es el distributivo. ¿Qué cosa es lo que cae? Lo que cae es su resistencia vascular periférica. Esto es lo que cae. A menos de 400 dinas cae su resistencia vascular periférica. Entonces, en el distributivo son las citoquinas las que hacen que haya una vasodilatación excesiva periférica, y eso hace que caiga la presión. Se escapa el líquido, ¿sí o no? Ese es el shock distributivo. ¿Cómo estará el gasto cardíaco? Elevado. Porque está tratando de compensar. Está elevado. ¿Y cómo estará la presión venosa central? Al inicio, disminuido. Por eso que siempre se hace hidratación, la resucitación inicial. Y después va a estar incrementado, porque el paciente lo vas a hidratar y a nivel central la presión no tiene por qué caerse. O sea, no hay, o sea, va a haber precarga adecuada. El problema es periférico. Es periférico. En cambio, ¿cómo será un shock cardiogénico? ¿Cómo lo diferencias? ¿Qué cosa está caído en un cardiogénico? En un cardiogénico está caído el gasto cardíaco. Y por lo tanto, como el gasto cardíaco está caído, entonces todas las catecolaminas salen de nuestras suprarrenales para tratar de subir la presión, y por lo tanto producen vasoconstricción periférica intensa. Entonces la resistencia vascular periférica va a estar incrementada. Entonces el paciente, por eso el paciente. ¿Cómo ven ustedes? Ustedes ya han estado en clínica, ¿cómo ven ustedes un paciente séptico y lo reconocen? Las manos hinchadas, ¿sí o no? Las manos hinchadas, hay un edema difuso, ¿no? El paciente está hinchado. En cambio, un paciente con un shock cardiogénico lo que tiene es piel fría, pálida, fría, ¿no? Entonces es típico. Y la PVC suele estar incrementada porque no puede manejar la precarga del corazón.
Entonces suele estar incrementada, incluso puede hacer edema agudo pulmonar. Mientras que un shock hipovolémico típico, ¿cuál es el hipovolémico típico? El paciente que sangra. Entonces a ese paciente se le cae la precarga. Entonces ese paciente tendrá una PVC en el suelo. Porque no hay precarga, porque ha sangrado o está depletado. Entonces un hipovolémico es un paciente que tiene la precarga en el suelo. Entonces esto es importante para entender qué le vamos a dar a cada paciente. Entonces si yo tengo claro esto y acá el gasto cardíaco trata de compensar y la resistencia se eleva para tratar de compensar, por eso es un paciente que sangra de tipo tenso, que pierde más del 20% de su masa, ese paciente hace vasoconstricción periférica, al igual que el que tiene cardiogénico. Trata de, porque está muy bien, su catecolamina funciona, ¿ok? Funciona su catecolamina. Entonces a este paciente distributivo, que es el típico séptico, el distributivo es el neurogénico, el distributivo es el anafiláctico, ¿ok? A este distributivo tengo que subirle la resistencia vascular periférica. ¿Y cómo se la subo? Con norepinefrina. Por eso que la elección es norepinefrina, porque se produce vasoconstricción periférica efectiva. Mientras que a un cardiogénico lo que tengo que subirle, ¿qué cosa es? El gasto cardíaco. ¿Qué le voy a dar? Dobutamina. Básicamente dobutamina. ¿Y qué le daría al shock hipovolémico? Volumen. Volumen. No, doctor, ¿está sangrando? ¿Sangre? No, sangre no es volumen. La sangre se pone después de reponer el volumen, con cristaloides. Volumen. Entonces, ese es un concepto que tienen que darles claro. Y entonces, también la respuesta en una sepsis va a depender muchísimo, miren cómo, esas son curvas interesantes del paciente, que cómo está su respuesta inmune. Al principio la respuesta es, ¿no? La respuesta puede ser mala, una mala respuesta, pero el paciente que está sano, al final se recupera rápido. Pero el paciente anciano, malnutrido, va a demorar mucho más, puede tener más mortalidad, pero se recupera. Pero el paciente, miren, con diabetes, falla renal, o sea que tiene doble problema de inmunosupresión y es un paciente crónico, probablemente fallezca. Entonces tiene mayor posibilidad de fallecer. Y esto es básicamente la secuencia. Nosotros tomamos la infección, sea del tipo, ojo que el paciente séptico puede ser de origen bacteriano, pero también puede ser de origen micótico, viral, y fundamentalmente vamos a soltar toxinas y la liberación de citoquinas, especialmente la 1, la 6, la 8 y los factores de necrosis tumoral son los más importantes. Va a haber activación de plaquetas, activación de complementos y por último vamos a tener incluso coagulación intravascular diseminada en estos pacientes. Y entonces, fundamentalmente, ¿no? Fuentes diferentes, ¿no? Tenemos diferentes fuentes de sepsis, eso es ya, y cómo se debe evaluar microbiológicamente. Pero el manejo de sepsis hoy en día está en discusión, por eso les he puesto algunos artículos. Fundamentalmente el manejo temprano dirigido hacia el gol, o sea, hacia lo que es la terapia fundamental, que es la resucitación, es la llamada EGDT, terapia EGDT, que ha sido demostrada en los últimos años. Hoy en día está puesta en controversia. O sea, hace unos meses se ha demostrado que la terapia EGDT no ha cambiado la mortalidad. O sea, esto se implantó en 2016, se ha reevaluado 2 años después y no se han encontrado cambios en la mortalidad. Cosa diferente a lo que hizo Bonnet. Cuando Bonnet introdujo el concepto de sepsis con respuesta inflamatoria sistémica y daño orgánico, posteriormente en el año 95, ¿no? Él tuvo un cambio dramático en la mortalidad. Se calcula que anualmente en Estados Unidos, ¿no? Murieron alrededor de, no, en 3 años murieron 500.000 personas menos. O sea, eso es un cambio dramático. En todo el mundo la mortalidad por sepsis cayó. Pero ahora nos hemos estacionado. Entonces se está tratando de ajustar la parte terapéutica. Por eso decíamos terapia. Lo primero que se tiene que hacer en los primeros 10 a 15 minutos es evaluar el estatus. ¿Qué estatus? El SOFA. O sea, primero tengo que precisar, ¿es respuesta inflamatoria sistémica? Sí. Y ahora, ¿tiene daño orgánico probable? Sí. Tiene un SOFA. ¿Le hago un quick SOFA o un SOFA? ¿Mayor o igual a 2? Ok, mayor o igual a 2. Entonces el paciente tiene daño orgánico.
Entonces, después tengo que determinar si el paciente está o no en shock. Entonces, ¿está o no en shock? O sea, ¿hay o no un shock? Y lo tercero es muestras completas de función renal, función cardiovascular, ¿no? Hay que tomarle pruebas de función hepática, bilirrubinas, hay que tomarle pruebas de perfil de coagulación, especialmente plaquetas, pero también el TP se va a prolongar, ¿no? Entonces hay que tomarle un AGA para poder determinar su PAFI, entonces, y el lactato. Entonces, tomar todas las muestras de función y los cultivos que sean necesarios. Ese es los primeros 10 a 15 minutos en el paciente séptico. Después, el manejo en la primera hora es netamente resucitación. Entonces, la resucitación pasa por el uso de al menos 30 mililitros por kilo de fluido cristaloide las primeras 3 horas. Acuérdense, 30 las primeras 3 horas. 30 mililitros por kilo. Más o menos lo que uno tiene que ofrecerle en volumen a ese paciente. Entonces, un paciente, ¿no?, con 70 kilos aproximadamente, uno le ofrece 2 litros como mínimo para pasar las primeras 3 horas. Y entonces el paciente hace una resucitación con cristaloide. ¿En quién podríamos utilizar albúmina? O sea, la albúmina no se ha demostrado en otros pacientes, excepto los cirróticos, en los cuales sí se puede utilizar albúmina. Pero fundamentalmente el manejo es cristaloide. Las primeras 3 horas, volumen. Ojo que eso es la etapa, o sea, esto es lo que dice la etapa inicial. Pero el EDGT es una terapia de 6 horas. Esto que estábamos hablando acá, que es la estrategia, EDGT es una terapia de 6 horas. Entonces, ¿qué se hace en los primeros 10 a 15? Ya vimos. ¿Qué se hace en la primera hora? Iniciar la resucitación. Y dentro de la primera hora, ¿qué deberíamos evaluar? No solamente la respuesta evaluar la respuesta, sino el uso antibiótico. Vamos a ver que inmediatamente, terminando la primera hora, uno tiene que tomar decisión de uso de antibiótico. Entonces, ¿cómo evalúa respuesta? Hemodinámico, o sea, hemodinámico es presión arterial y, ¿no?, además de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿no?, y los signos de hipoperfusión, llenado capilar. Llenado capilar es fundamental, y el gasto urinario. Entonces, esos son parámetros fundamentales. Uno podría decir, ¿sabe presión y frecuencia? No. Si yo tengo una mala perfusión, voy a tener, eso se va a ver rápidamente, ¿no? Rápidamente se va a notar en un gasto urinario menor de 0,5 kilo minuto. Entonces, un gasto urinario menor de 0,5 kilo hora significa una caída del gasto urinario. Yo tengo que mantenerlo por encima de 0,5. Entonces, esos son los parámetros. Yo tengo un parámetro de producción de orina, ¿no? Y eso lo puedo ver también en el llenado capilar. En la primera hora, entonces, tenemos que tomar además la decisión del antibiótico. Miren, en la primera hora, inicio de resucitación, ¿no? En la primera hora tengo que comenzar a evaluar mis parámetros específicos y decidir el antibiótico. No les he pasado, pero se lo voy a pasar. Hay un paper de la Sociedad Americana de Infectología que pone en cuestiones. Tiene recién hace unos 2 o 3 meses. Y el paper es bien interesante porque ellos cuestionan el uso de antibiótico inmediato basado en una serie de observaciones que ellos hacen de seguimiento en varios hospitales, donde se dan cuenta que una serie de médicos inexpertos toman la decisión de iniciar antibiótico no habiendo corroborado que el problema es infeccioso 100%. Y entonces eso ha traído como consecuencia incremento de resistencia en algunos hospitales. Entonces el cuestionamiento mayor al uso de antibiótico es justamente lo que habíamos dicho al principio: mal diagnóstico, una mala evaluación. O sea, tratar con antibióticos un problema que no es infeccioso. Probablemente un paciente se puede chocar, pero se puede chocar con embolismo pulmonar también. Un paciente hace, ¿cuáles son las otras causas de respuesta inflamatoria sistémica? Eso tenganlo en la cabeza, apunten. Es embolismo pulmonar, es clásico. El paciente hace fiebre, el paciente se choca, el paciente hace leucocitosis. Entonces, un embolismo pulmonar hace respuesta inflamatoria sistémica con daño orgánico. ¿Quién también hace respuesta inflamatoria sistémica con daño orgánico? El infarto de miocardio.
El paciente que se infarta hace fiebre, hace respuesta inflamatoria sistémica, uno puede estar tratando como una sepsis o un infartado, eso lo vemos a cada rato. Y no solamente el infartado, el cerebro vascular severo, que hace severo, entonces dice, oye, está en coma porque está en sepsis, no, está en coma porque ha hecho un infarto de tronco. Entonces uno tiene que precisar. El anafiláctico, mal manejado. No todos los anafilácticos tienen expresión dérmica. Claro, la expresión. Y muchas veces no vemos la expresión dérmica porque ni siquiera levantamos la sábana del paciente. Entonces, la pancreatitis es otro de los que hacen respuesta inflamatoria sistémica severa, con daño orgánico y que podemos confundir. Entonces, lo importante básicamente es hacer un diferencial. Por eso que al inicio, una de las cosas que decía al inicio, ¿qué cosa era? Precisar SIRS. Cuando uno dice precisar SIRS, significa hacer todo el diferencial antes de tomar la decisión de decir eso es sepsis. Y entonces el antibiótico se evalúa, como vamos a ver ahora, de acuerdo a espectro. Y de ahí evaluar si respondió a volumen y si repite hipotensión, repetir el bolo enérgico de inicio. Entonces uno tiene que dar, generalmente lo que uno calcula por la primera hora, el 50% se da en bolo. Entonces en la primera hora uno agarra y dice, ¿cuánto le voy a dar? Allá, 30, ¡pum! Ya, dale 500 en bolo. Y de ahí empiezas el resto, lo calculas en las siguientes hasta completar las 3 horas. Entonces dentro de las primeras 6 horas es el famoso EDGT, la estrategia EDGT, ¿no? La estrategia de goal temprano, ¿no? O sea, de objetivo temprano. Entonces las primeras 6 horas uno debe continuar la fluidoterapia, ver si la hipotensión persiste, y si el paciente persiste con hipotensión a pesar de la hidratación en las primeras 3 horas, iniciar vasopresor. Entonces el inicio de vasopresor, miren, no es nada de loco juego. La norepinefrina, ¿cómo se usa? 8 miligramos en 100 mililitros de dextrosa. 8 miligramos son 2 ampollas, la ampolla viene en 4 miligramos. 8 miligramos en 100 mililitros de dextrosa se empieza a 10 cc hora. Y a partir de ahí se titula. ¿Cuál es el riesgo de utilizar norepinefrina? Vasoconstricción intensa, ¿no? Distal. Entonces el paciente puede hacer severa vasoconstricción distal y puede hacer acronecrosis. Entonces, hay un caso clásico, ¿no? Que hemos visto en el periodismo, ¿no? La chica que perdió manos y pies, ¿no? O solamente perdió manos y pies fue, ¿no? Claro. O sea, yo le digo, el que no hace nada, no le pasa nada. O sea, yo tengo por lo menos unos 5 pacientes que han perdido entre manos y pies, ¿no? Y algunos han perdido manos y pies, pero están vivos, ¿no? O sea, el problema es que si uno no usa estos fármacos, la posibilidad que el paciente pueda salir, o sea, de una resucitación eficaz, es casi nula hoy en día. Entonces, es costo-beneficio. Y entonces, a veces uno tiene que hablar siempre, pero lo que siempre les va a salvar a ustedes es hablen con la familia. El paciente está grave, se va a morir. Le voy a colocar un vasopresor, pero que puede tener efectos adversos severos. Algunas veces me han dicho, doctor, mi papá ya cumplió ya no le dé nada. Tranquilo, no pasa nada. Tomaron su decisión. Mi papá ya no se levantaba, mi papá ya no hacía nada, ya estaba deprimido. Entonces, en realidad un paciente que perdió las ganas de vivir no va a salir definitivamente. Pero eso es importante. De la norepinefrina. Ahora, ¿cuándo utilizaremos otros vasopresores? Obviamente, si el shock era diferente, era otro vasopresor que se suele utilizar. ¿Por qué no usamos dopamina? ¿Por qué no usamos dopamina? O vamos al otro lado. Aquellos que estén en hemisferio de salud van a ver utilizar más dopamina, ¿sí o no? Incluso a veces no tienen norepinefrina. Es que la dopamina no es que sea mala, no, es útil. Pero la dopamina incrementa la mortalidad por arritmias. Entonces no es justo, porque sea más barato, que el paciente pobre tenga que morirse de una arritmia. O sea, ¿por qué lo voy a exponer a una muerte de arritmia? Porque la dopamina es más barata. ¿Les parece a ustedes justo? Yo lo discuto, ¿eh? A mí me dicen, ¿pero puedes usar dopamina? Sí, pero yo no uso dopamina hace 10 años y no lo pienso usar nunca más. Entonces, ¿por qué? Porque no es justo. También no me gustaría que me pongan dopamina, no sean desgraciados. Ustedes me van a tratar cuando esté enfermo.
Si me ponen dopamina, voy a jalarle la pata todos los días. Entonces, porque en realidad sí es cierto. O sea, lo que venimos manejando, yo he sido jefe de cuidados intensivos cerca de 10 años. Yo le digo, hemos usado dopamina pasto. Y sí hemos visto arritmias, pero brutales. Arritmias brutales, que hoy en día vemos muy poco. Claro, la norepinefrina no es santa, o sea, nos produce una taquicardia a veces, pero se puede manejar la taquicardia. La taquicardia uno lo puede manejar, pero manéjate una arritmia maligna, es un gran problema, se te va por la arritmia. Entonces, dopamina incrementa la muerte por arritmia, por lo tanto, todo paciente que tenga riesgo de arritmia, no le den dopamina. Si el paciente no responde, la posibilidad es usar vasopresina. La vasopresina se llama en realidad desmopresina. ¿Y qué cosa está aprovechando la vasopresina? Receptores B1 periféricos. Acuérdense que la hormona antidiurética tiene dos tipos de receptores. El B2, que está en el túbulo colector, que es el que reabsorbe el agua fundamentalmente, ¿no es cierto? Maneja la osmolaridad. Y el receptor B1 periférico, que produce, se ve, incrementa gran vasoconstricción. ¿Cuál es el efecto adverso? Arritmias. Ahí sí, pero ¿por qué te la juegas con vasopresina? Porque en la norepinefrina llegaste a dosis topes y no funcionó. Entonces tú tienes un tope también. Y dices, no, ya no le puedo dar más norepinefrina. No está respondiendo. ¿Qué me queda? Vasopresina. Vasopresina es una alternativa. ¿Okay? Dobutamina, ¿cuándo lo usarás? Entonces, todo paciente que va a usar vasopresor debe hacerse una ecocardio. Entonces lo vas a sacar de un paciente de emergencia y te lo llevas a cardiología para que le hagan su bolita y no. No, ya no se hace eso. Hoy en día, en todo el mundo, ¿no? Incluyendo en el nuestro, gracias a Dios, existe lo que se llama el ecofaz cardíaco. Entonces el ecofaz cardíaco lo puede hacer hasta el portero. ¿Ok? Porque incluso el aparato te habla. Por lo que usted, el traductor, muévalo más a la derecha, más a la izquierda, quédese quieto, no respire, no mantenga, ¿cierto? Quédese quieto y te dice fracción de eyección tanto. Se acabó. Y si yo tengo una fracción de eyección menor del 40%, adicionalmente tiene falla cardíaca. Y por lo tanto, lo que le voy a sumar, ¿qué cosa es? Incluso antes que vasopresina, dobutamina. Eso es importante. Porque yo puedo tener, porque el paciente que tiene séptico puede dañar el corazón, sea porque tiene enfermedad previa, coronaria o enfermedad hipertensiva, o sea porque siempre hay cardiotoxicidad por las citoquinas. Entonces la dobutamina será lo que voy a utilizar en el paciente que no responde a norepinefrina. ¿Ok? ¿Y quién me va a dar eso? Un ecocardio. ¿Le voy a hacer interconsulta al cardiólogo? No debería. O sea, todas las emergencias en el país deberían tener un ecofaz. Y el residente tiene que hacer su ecofaz. Y me mira y decir, y apúntale. Va. Tanto de fracción de eyección. Claro, después le harás una ecocardia completa si quieres, pero ojo que está demostrado que estos pacientes cuando salen no tienen nada en el corazón, regresan a su estatus normal. O sea, uno no puede evaluar la ecocardio en ese momento para decir ese es un estándar, ¿no? El corticoide, les he puesto, el corticoide está linda la discusión. Está linda la discusión con los corticoides, porque nadie se pone de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con corticoides? Tenemos un trabajo de marzo del año pasado que demuestra que corticoide hecho séptico no sirve. La mortalidad con placebo es la misma. Vamos pasando por ahí. ¿Qué se usa? Hidrocortisona. ¿Por qué se usa hidrocortisona? Porque la hidrocortisona, aparte de ser el glucocorticoide de acción más rápida, es el que tiene mayor efecto mineralocorticoide. Entonces, se supone que la hidrocortisona no requiere fludrocortisona. Se supone, miren lo que estoy diciendo, se supone. Ok. Un ejemplo, mortalidad a 90 días. Si quieren el artículo, se los mando. O todo lo va a subir al final. Pero si yo le sumo fludrocortisona, manejo de la insuficiencia suprarrenal con manifestación mineralocorticoide. Recuerden ustedes que la suprarrenal tiene la capa glomerular, la capa reticular y la capa fascicular, ¿no es cierto? Y entonces acá produzco aldosterona, acá produzco cortisol, acá que produzco dihidroepialdosterona, ¿no es cierto? Lo que hace que las chicas sean feminazis, ¿no?
Cuando yo encuentro una feminazi, digo, te sobra dihidroepiandrosterona, voy a bloquearte con estos días. Entonces, voy a necrosar tu suprarrenal. Entonces, esto es lo que le da la característica, mentira, de protección. La característica, digamos, masculina en la mujer. O sea, pero es la característica de protección, ¿ok? La dihidroepiandrosterona. Y dicho sea el paso, es lo que le da la libido a la mujer. Cuando una mujer le falla dihidroepiandrosterona, ¿qué es lo que se le cae? La libido. ¿Ok? La libido. Entonces, generalmente en la insuficiencia suprarrenal, yo puedo tener o no mayor o menor daño de la capa glomerular. Pero la aldosterona depende del nivel central o depende de su propio eje. Depende del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando la insuficiencia suprarrenal es central, o sea, secundaria, no hay daño de aldosterona. Pregunta clásica, ¿no es cierto? Cuando el daño es a nivel primario, o sea, la glándula, ahí sí. Los niveles de daño hoy en día están en discusión. Entonces todo el mundo dice, ¿le das o no le das fludrocortisona? La fludrocortisona es el que reemplaza la aldosterona. Entonces, este estudio es muy interesante, ahí nomás, porque demuestra que con fludrocortisona sí hay diferencia. Y no solamente hay diferencia en la mortalidad, en la sobrevida. Acá, cuando les mande el artículo, revisen los otros cuadros y van a ver que hay diferencia en el tiempo de uso de ventilación mecánica, en el tiempo de uso de vitaminas vasoactivas, en la recuperación a nivel central. O sea, todo es mucho mejor si uso la hidro con fludrocortisona. ¿Ok? Segundo estudio interesante. Y de ahí ya viene, ¿no? Ya viene este metaanálisis, ¿no? Donde sí se encuentra beneficio a nivel del uso de corticoides en el paciente con sepsis. Entonces se disminuye la mortalidad a 28 días. Entonces, la discusión es, ¿le doy o no le doy fludrocortisona? En nuestro caso la discusión termina rápido, no hay fludrocortisona en el Perú. Entonces, es bonito hacer filosofía hasta que llegue, ¿no? Entonces, cuando lo discutimos todo lo reciente, digo, la discusión terminó rápido, chicos, ¿no? No hay fludrocortisona. Así que pues, nos quedaremos con la gana de usarlo. Yo creo que pronto debe venir la gente de UCI, yo sé que se está moviendo a ese nivel, pero definitivamente vamos a resumir. ¿Por qué uso corticoides? Entonces, yo tengo un paciente que está usando norepinefrina. Ok. La presión se incrementó un poco, volvió a caer. Sigue hipotenso. Sigue con el lactato alto. Miren el factor, ¿eh? Sigue hipotenso y sigue con lactato alto. Miren lo que les voy a decir, ¿eh? Si el paciente está hipotenso, pero su lactato tiende a normalizarse, estos pacientes típicamente lo que van a tener, ¿qué cosa es? Generalmente sospechen que la falla es cardíaca, le hacen su ecocardio. Si el paciente tiene falla cardíaca, o sea, no tiene insuficiencia ventricular izquierda aguda, una fracción de eyección menor de 40%, dobutamina. Dobutamina, ¿no? En infusión paralela, no es que le van a reemplazar. El paciente, su ecocardio es normal, vasopresina. Tenemos vasopresina hace años, ¿no? La desmopresina. El paciente no responde con vasopresina, hidrocortisona. Algunos van de frente, nosotros que trabajamos básicamente fuera de las áreas críticas, generalmente no utilizamos la vasopresina. No solemos utilizar la vasopresina. O sea, la vasopresina requiere no solamente mayor control cardiovascular, sino requiere un monitoreo continuo, bastante intenso. Entonces podemos pasar de acá directamente a la hidrocortisona. Entonces la hidrocortisona es muy útil. ¿Cómo se utiliza? 400 miligramos el primer día. ¿Ok? 200 miligramos de embolo y 200 miligramos en infusión de 24 horas. Y esta infusión de 24 horas se continúa por lo menos 72 horas. Se ve dosis respuesta. Y entonces el paciente comienza a elevar. ¿Por qué se usa? Porque se ha demostrado que en estos pacientes, ¿no? Se ha demostrado que en estos pacientes
hay daño o hay necrosis tubular. Perdón, hay necrosis a nivel suprarrenal. Y se ha visto en las necropsias. Entonces, en las necropsias de pacientes que mueren por sepsis, casi el 100% tienen necrosado las suprarrenales. Así que eso demuestra que esa necrosis, y se ve ¿no? que la necrosis es antigua, o sea, la necrosis coincide con los inicios del problema séptico. Entonces, toda la discusión en los años anteriores, estoy hablando 5 o 6 años atrás, era, oye, no sale cortisol, a ver si le damos corticoide, ¿te acuerdas? Y así nos pasábamos, ¿no? Nos pasábamos diciendo, le damos al cortisol, no está normal, entonces ya se demostró que en realidad no es que produzca menos cortisol incluso al inicio, sino que la cantidad de cortisol que produce no alcanza las necesidades del estrés. Entonces, tú puedes agarrar y decir, oye, tu cortisol está normal, y me ha pasado 1000 veces, ¿eh? ¿Le damos o no le damos corticoides? Dale, boom, sube la presión. Es que no es que estaba produciendo menos, lo que pasa es que la cantidad que está produciendo es insuficiente para el estrés en que está. Entonces, por eso es que yo creo que la conclusión final es interesante. O sea, sería ideal darle con fludrocortisona. Pero hasta que no tengamos fludrocortisona, démosle cortisona si el paciente no tiene falla cardíaca. Primero hay que descartar que tenga falla cardíaca. Y el manejo ya adyuvante es sencillísimo. Hace unos 10 años decíamos, todo paciente debería tener 10 o más de hemoglobina. Sí, pues, pero en realidad hoy en día se ha demostrado que las diferencias en el manejo pasan por 7. Si el paciente tiene menos de 7, paquete globular. Si el paciente tiene 8 o 9, tranquilo, déjenlo ahí, vean si tiene pérdidas, etc. La glucosa, mantenerla entre 110 y 180. O sea, hay pacientes que me van a hacer hipoglicemia. O sea, hay que controlar la glucosa. En el paciente séptico no tiene que ser diabético para que haga hipoglicemia o hiperglicemia. ¿Ok? Entonces, normalmente un paciente séptico va a desmejorar mucho su respuesta si hace hiperglicemia y va a provocar daño central si hace hipoglicemia. Entonces, tratar de mantener una glucosa en este rango, miren. Y eso debe hacerse con hemoglucotest cada 6 horas. No es fácil, pero cada 6 horas. Mínima sedación. Ahí eso es lo interesante. O sea, pero hay que sedarlo. Sí, el paciente se beneficia, cuando está en ventilación mecánica, el paciente se beneficia con la sedación. Pero ojo que la sedación profunda se ha visto que hace que el paciente incremente mortalidad. Entonces hay que hacer una mínima sedación. Soporte dialítico. Recuerden que estos pacientes hacen necrosis tubular aguda ¿de qué tipo? Hacen necrosis tubular aguda de tipo isquémica. Se hicieron primero un prerrenal. Y entonces estos pacientes mal manejados van a hacer una injuria renal aguda y pueden llegar a necrosis tubular y por lo tanto pueden requerir hemodiálisis. ¿Qué cosa es la ultrafiltración? Es poder manejar volumen. Uno ultrafiltra para retirar volumen. Entonces el paciente está congestivo, el paciente está edematoso, uno puede retirar volumen. La anticoagulación es importante. Hoy en día, una de las causas más importantes de tromboembolismo pulmonar es el paciente séptico. El paciente postséptico hace daño endotelial severo y hace embolismo pulmonar. Entonces la anticoagulación con enoxaparina es importantísimo en el séptico. Todo séptico debe estar anticoagulado, aún con plaquetas bajas. Eso está demostrado, aún con plaquetas bajas. Los inhibidores de bomba de protones también es importante prevenir la úlcera de estrés. Efectivamente, existe la úlcera de estrés importante en estos pacientes. Pero el paciente te está yendo muy bien y hace hipotensión y después hace una hematemesis porque ¿no? hace una úlcera de estrés. Entonces siempre la prevención. Miren que el inhibidor de bomba de protones es controversial en el sentido de que es una de las causas que inducen a infección intrahospitalaria. Recuerden que la infección intrahospitalaria se suele dar por microaspiración y esa microaspiración puede ser por crecimiento de bacterias. ¿Y eso qué puede inducir a que haya mayor cantidad de bacterias en el estómago? Porque en el estómago no debe haber bacterias cuando uno usa en exceso inhibidor de bomba de protones. Pero como prevención de úlcera de estrés está bien demostrado. Y la nutrición enteral total. Idealmente todo paciente séptico debería ir a nutrición enteral total. O sea, eso se llaman fórmulas poliméricas que permiten una mejor absorción
porque el paciente no va a digerir bien. O sea, uno no le puede meter pues, un lomo saltado por la sonda, ¿no? El paciente está séptico, ya sea que licúe la misma comida, no. O sea, las fórmulas deben estar predigeridas. Lo mínimo es una fórmula polimérica. Ideal, fórmulas predigeridas, Osmolay, etcétera, son fórmulas predigeridas. Esto es básicamente para que vean ustedes los niveles de evidencia de la antibiótico-terapia, la resucitación. A pesar de que la resucitación con los fluidos es lo que más se hace, el nivel de evidencia es bajo. A pesar de todo, el nivel de evidencia es bajo. Y más bien miren el manejo del dolor, que es esto lo ponía básicamente, el manejo del dolor es fundamental. Hay que hacer un manejo del dolor. O sea, yo le decía al paciente, el dolor no solamente duele, como decía mi maestra, el dolor no solamente duele, el dolor deprime, disminuye la respuesta inmune, el dolor disminuye, ¿no?, el tránsito intestinal, el dolor disminuye la profundidad de la respiración, puede producir indirectamente hipoxemia, incluso puede producir retención de CO2 por inspiración superficial. Entonces el dolor no es solamente dolor, como decíamos, el dolor le cambia todo, desde el carácter a una persona, y en estos pacientes no solamente los deprime, sino que baja funciones, altera funciones. Por eso es que tiene nivel moderado el manejo de dolor. Y la morfina es lo que se recomienda usar, no tengan miedo a usar morfina, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y acá están las dosis clásicas, norepinefrina. Ojo que la adrenalina es una alternativa que se puede también utilizar, incluso antes de la vasopresina. No lo solemos utilizar. ¿En quién usamos generalmente epinefrina? Usamos más epinefrina en aquellos pacientes donde vemos un componente mixto. Hay pacientes que a veces tienen, ¿no?, un shock de tipo distributivo clásico por sepsis, pero vemos a veces reacción dérmica. Y a veces tienen un componente anafiláctico alrededor de algún fármaco. Entonces, en esos pacientes se recomienda utilizar epinefrina paralela. Recuerden que en el shock anafiláctico esta es la elección. La epinefrina, no es la norepinefrina. ¿Okay? En los distributivos, la norepinefrina es elección en el shock séptico. Es de elección en el shock neurogénico, pero en el shock anafiláctico, que también es distributivo, la elección es epinefrina, al igual que en el angioedema. Ok. ¿La terminamos? Sí. No, pero queda poquito, ¿eh? Ya lo que queda ya no es la carne, porque es básicamente revisar nuevos antibióticos. ¿Ok? Lo hablamos un poquito porque en la próxima clase hacemos 3 clases. Sí. Hacemos eso, que es media hora, dolor y la que sigue. Vamos a comenzar a adelantar clases, ¿ya? Les va a ser más conveniente a ustedes. Y a mí también. Pero es tratar de aprovechar el tiempo. Porque después las cosas se complican, ya van a ver. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí. El manejo de profilaxis de úlcera por exceso de yodo y superfato podría ser una infección mejor que una fibra de hombro. Sí, pero ¿cuál es el problema del supralfato? El problema del supralfato es que no actúa, o sea, no te disminuye los picos de producción de ácido. O sea, simplemente te produce lo que se llama un bloqueo de contacto. Entonces, hay picos de producción de ácido que son los que generalmente no te va a producir daño a nivel estómago, sino un daño a nivel del duodeno. Entonces vas a meter más ácido al duodeno de lo normal. Por eso es que no. Ahora, y el otro gran problema del supralfato es que si el paciente tiene falla renal, no se recomienda utilizar, porque tiene supralfato, tiene aluminio también, se va acumulando. Pero al final el problema de los supralfatos y cualquier otro de contacto, por lo general, como preventivo, puede servir específicamente en el paciente infectado, paciente crítico también, pero no el paciente séptico. En el paciente séptico hay picos de producción de ácido que son los que generalmente van a producir la úlcera. ¿Alguna otra?
Ok, entonces nos vemos el próximo lunes. Gracias.